evidencias del cambio climático. Y bueno, el objetivo, ¿cierto?, es poder modelar los efectos del cambio climático en los diversos ecosistemas, ¿cierto?, y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. Entonces, esta semana, bueno, este ciclo, continuamos hablando de ahora los efectos del cambio climático, una vez que ya trabajamos, ¿cierto?, los conceptos, y después el último ciclo que nos queda, o dos creo, a máximo, vamos a trabajar su mitigación, es decir, cómo evitar, ¿cierto?, todos estos efectos negativos. Bueno, acá nos va, ¿cierto?, una imagen donde tenemos distintos eventos que se pueden comparar, ¿cierto?, un antes y un después, ¿ya? Entonces me gustaría que ustedes pudieran decirme, ¿cierto?, qué cosas pueden ver aquí y que se relacionen, ¿cierto?, con los efectos del cambio climático, o qué aspectos, ¿cierto?, se están considerando en la imagen, y en general, qué mensaje nos dan estas imágenes. ¿Ya? Mati. Que las tres primeras, digo, estas de aquí, digo, a ver, no sé cómo apuntarlas, pero las dos de la derecha, izquierda, ¿Ya? izquierda creo, izquierda, son como desastres naturales que, claro, son afectados por el cambio climático por la acumulación de la agua, algo así era. Digo, sí tengo entendido que es porque, claro, como son cada vez más fuertes la lluvia y todo eso, se generan inundaciones y las ciudades no están preparadas para ese tipo de cosas. Y al lado, esa que está en 1918 y 2004, ¿Ya? ahí es como derretimiento de hielo. Entonces, claro, ahí lo que intenta demostrar es que debido al calentamiento global, al haber un aumento de temperatura, hay un deshielo en las montañas, creo que son. ¿Sí? Entonces, claro, eso intenta demostrar que el cambio climático sí está haciendo efecto dentro lo- del mundo en sí. Claro. La imagen del medio está media confusa. Yo no sé si muestra basura la imagen de abajo o alguien bañándose. Como que es media extraña, pero sí se puede ver, por ejemplo, la imagen de arriba, donde sale la gente mirando, que el borde costero, ¿cierto?, está desapareciendo. ¿Alguien que quiera complementar lo que dijo Mati? Que, por ejemplo, la imagen que está más a la derecha, o sea, donde salen los números, puede ser una causa y la de la izquierda una consecuencia, porque ahí se ven en 1918 cómo están los icebergs, y después como no están, y ya después se generan las inundaciones, o porque toda esa agua con el ciclo hídrico se va subiendo, se evapora y después caen en lluvia. Exacto. Muy bien. Ah, En profe, general, súper bien. ¿Cómo? que además de que cuando ese tipo de cosas se derrite, es por eso que el nivel del mar aumenta. Entonces, tiene que ver, y por eso lo del borde costero. Hay países que se están inundando ya debido a esa subida del mar. Exacto. Exacto. Además que el agua, ¿cierto?, al haber más calor, hay dilatación térmica. Entonces también hay una expansión muy grande, no solo el efecto de los polos, sino que también de toda el agua del planeta que está en expansión, sobre todo de los océanos. Así que muy bien, muy bien. Bueno, ya describimos, ¿cierto?, las imágenes. Ahora, vamos a... tengo ahí al Mati y a la Josefa ahí anotadito. Así que los demás aprovechen de poder opinar. Si se equivocan, lo ayudamos y eh, después pueden contestar otra pregunta como quieran, ¿ya? Pero la idea es que en la clase aprovechen, participen y tengan ventajas, pues si están participando en la clase, tienen que tener más ventajas sobre el resto.
dice, ¿de qué manera me doy cuenta de que el cambio climático está ocurriendo? Bueno, nosotros vimos las imágenes, ¿cierto? Y sabemos que hay evidencia de esto, ya sabemos que hay evidencia, los datos nos pueden dar en razón, ¿cierto? Perdón, la cambié. Y en general, en nuestro alrededor. Por ejemplo, si pensamos en, en Quilicura, si miramos nuestro medio ambiente, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que esto efectivamente está ocurriendo y que no es una invención, por ejemplo? ¿Qué cosas creen ustedes que nos ayudan a observar estos cambios? El que no puede hablar, me habla por chat nomás, pues no hay problema. Me puede explicar o responder en el chat, no hay problema. ¿Cómo una intención, profe? Dije intención. No, en general, esta pregunta, la 2. ¿De qué manera me doy cuenta que el cambio climático está ocurriendo? Esta es la pregunta. ¿Alguien quiere contestarla? Yo, profe. Ya. Es que yo hice un trabajo hace tiempo sobre el cambio climático y se podía afectar como en varios países, así como se veía presente con el calor, con el que aumentaba, que a veces las temperaturas eran muy dispersas, que, que no sé qué, como por ejemplo habían animales que no eran de esa época, que no tenían que estar ahí por el calor o por el frío, como que se desordena mucho lo que viene siendo la naturaleza. Claro. Sí, ese es un buen indicio. Muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, ya en el verano, el paraje de animales, por ejemplo, que eso tiene que ver completamente por el calentamiento global, porque el agua, ¿cierto?, se va acidificando porque disuelve dióxido de carbono. Entonces eso provoca que en los océanos, ¿cierto?, están por ejemplo, las bandadas de peces o grupos de otras especies se guían, ¿cierto?, por las corrientes marinas y finalmente llegan a destinos que no deberían llegar. ¿Ya? También, claro, los ciclos de algunas aves, las abejas, ¿cierto? Son cosas que nos van evidenciando eso. Ahora, por ejemplo, estamos en primavera y en el día hay mucho, mucho calor, pero la noche está muy helada. Y fíjense que ya estamos alcanzando sobre los 20 y tantos grados. Entonces, en enero, imagínense el calor que va a ser. Entonces, está todo cambiando, ¿cierto? Abruptamente. Alonso me contestó, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Ahora, bueno, ya vimos un poquito las evidencias del cambio climático y ahora me gustaría que me pudieran decir cuáles son los impactos inmediatos y futuros del cambio climático. ¿Alguien que quisiera contestar esa pregunta? ¿Cuáles son los impactos inmediatos y futuros del cambio climático? ¿Qué sería, por ejemplo, un cambio inmediato? Algo que así ya no está trayendo problemas, por ejemplo. Cuando yo digo impacto es que sea algo sobre todo a nivel mundial, ¿cierto? Porque para provocar un impacto tiene que ser por lo menos a nivel nacional, ¿cierto? El agua, me dice la Carla, claro. Nosotros hoy en día estamos evidenciando, ¿cierto?, estos efectos en los recursos hídricos, ya como lo estaban trabajando en la actividad, ¿cierto?, de la semana Se pasada. podría decir que también el calor, ¿no? Exacto, el calor en cuanto a la temperatura, ¿cierto?, medioambiental, ¿ya? Y el agua en cuanto a recurso hídrico. Ustedes saben, ¿cierto?, que el agua es un recurso natural, ¿cierto?, que es agotable. Chile tiene muchas reservas de agua, por lo tanto, todos los países del mundo siempre tienen puesta la mirada en Chile. El sur de Chile tenemos gente de muchos países que vive ahí, que se compran islas, porque lamentablemente el agua en nuestra constitución política no es un bien, no es un derecho como nacional, ¿ya? No es ¿cómo es la palabra? Se me fue. Un bien de uso público. Es privada. Es privada, exacto. O sea, si yo me compro un terreno y por ahí pasa un río, yo puedo ocupar esa agua.
El otro problema, además de que me estoy poniendo media, media política, pero no, es que en relación, por ejemplo, a todos los temas medioambientales, en la Constitución política hay muchas trabas, ¿ya? Muchas trabas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son un derecho, pero también tenemos el derecho a la propiedad privada, que en nuestro país es muy, muy fuerte, el derecho a que las empresas ejerzan, ¿cierto?, sin problema. Entonces, no hay, ¿cierto?, un respeto por, no sé, si en una empresa, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que en el norte del país, ya, por ejemplo, Tocopilla, hay mucha escasez de agua, la gente tiene que esperar los camiones que reparten el agua, imagínense, y las mineras gastan todo el agua que necesitan, todo el agua que requieran. ¿Por qué? Porque tienen derecho a desarrollar sus funciones, ¿cierto?, como empresa privada. Entonces, ese es un gran problema. Ahora se dice que van a crear un sistema, ¿cierto?, de que el agua que se ocupa en Tocopilla sea toda transformada a partir del agua de los océanos, ¿ya? O sea, eso es un ¿cómo se dice? Una idea así muy novedosa, muy, ¿cómo se dice esto? Muy revolucionario, ¿ya? Una idea muy revolucionaria, pero que se va a hacer porque realmente hay un gran problema. Ahora también el gobierno presentó un proyecto para que toda la gente del país acceda a beneficios para obtener paneles solares. Entonces, si nos damos cuenta, son cosas que ya están pasando, ¿cierto? Y claro, sumado a la superpoblación, como dice la Carla, tenemos que ya el agua está escaseando, ¿ya? Entonces es algo, es un impacto grande en nuestro diario vivir, ¿cierto? Y en todo el mundo, ¿ya? Así que es un gran problema. Ahora vamos a leer un texto. ¿Alguien que quiera leer? Si alguien lee, también le doy un punto. Alguien me contestó por ahí. A ver. No puedo buscar el chat. Anaís quiere leer, súper. Te escuchamos. La complejidad de los modelos climáticos. Veamos el resumen de una interesante historia. El matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lawrence, que falleció recién en 2008, apenas aparecieron los primeros computadores, realizó un software destinado a predecir el estado del tiempo atmosférico. Parecía una cosa simple. El programa computacional debía predecir el estado del tiempo a partir de un conjunto de variables: presión atmosférica, temperatura del aire, humedad ambiental, dirección y rapidez de los vientos, etc. Parecía razonable para Edward Lawrence, como para cualquiera que mire el problema, que un cambio leve de una de las variables, una diferencia de unas décimas de grado Celsius en la temperatura del aire o 1 o 2 milibares en la presión atmosférica, produciría un cambio también pequeño en la predicción del tiempo atmosférico, pero su software primero y los experimentos después mostraron que la suposición era falsa. Un pequeño cambio en el estado de las variables iniciales de un sistema que evoluciona puede significar un cambio gigantesco en el estado final del sistema. Edward Lawrence acuñó el nombre de efecto mariposa para expresar el resultado de su descubrimiento. El aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un huracán en el hemisferio norte, o el aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. No es una exageración, pero cierta literatura y el cine han abusado un tanto del concepto. Este descubrimiento desencadenó una teoría físico-matemática que conocemos como teoría de caos. En ella, lo esencial es que en sistemas muy complejos, como todos los sistemas naturales, en que participan muchas variables, como ocurría también en el texto anterior con el caso del sistema solar, es extremadamente difícil o casi imposible predecir el estado del sistema
en un momento posterior. Fuente, texto elaborado por el equipo de ciencias de la UC. Muchas gracias, Anaís. Tengo anotado ahí. Bueno, este texto trata de explicar un poquito la complejidad de los modelos climáticos, ¿ya? Yo la verdad que no sé mucho de meteorología, pero sí podemos observar en cuanto a esta teoría, ¿cierto? Que los voy a dejar hablar ustedes y no hablar tanto. Vamos a ver las preguntas y ahí los voy a ir guiando ya. Ya. En relación al texto, ¿cierto? Me gustaría saber, ¿es el clima un fenómeno caótico? ¿Qué creen ustedes y por qué? ¿Alguien que quiera contestar? O si no, lo sigo explicando yo. Aprovechen que, acuérdense que los que colaboren con esta clase se liberan de la evaluación de la próxima semana y les pongo un 100. Hay varios equipos que podrían explicarme. ¿Es el clima un fenómeno caótico? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Sí, ya, pues tenéis que jugártela pues. Porque aumentan muchas cosas, varía el calor, se aumenta los lagos, todas esas cosas. Ya, ¿y qué otras características tiene el clima, por ejemplo? El aire, El aire, ¿ya? todo eso. Ya, juégatela pues, te falta un poquito más. Eso es lo que sé nomás. Eso es lo que sabe. Ya. Ya, Mati, si quieres complementar. No importa que Sí, hayas hablado. yo creo que sí es un fenómeno caótico, ¿Ya? porque es como algo que dependiendo de sus variables va cambiando y no tiene un orden seguido o un orden predefinido y depende mucho del contexto mundial, de cómo se vaya gestando el clima. Y caótico de por sí es como desordenado o confuso, entonces, claro, entra dentro de la definición lo que es el clima, porque no es algo predecible en su totalidad. Es muy poco predecible saber si mañana va a hacer calor ahora mismo. Puede haber una predicción, pero claro, eso puede variar dependiendo de cómo se vaya dando después del transcurso del día. Exacto. Y el tema de caótico también tiene relación con el de que si yo afecto una variable, lo más pequeñita, por ejemplo, reduzco la temperatura en 0,5 grados, eso resulta nefasto para muchos lugares del mundo, ¿ya? Por eso que se llama, es como caótico, porque alterar pequeños factores, ¿cierto?, pueden provocar un caos, pero terrible en todo el mundo. Pensemos que las temperaturas, así como vamos, ¿cierto? Bueno, yo les mostraba la clase que tuvimos antes, ¿cierto? Que es como meta, se fija, ¿cierto?, poder reducir la temperatura en 0,5 grados de aquí al 2000 no sé cuantito. Imagínense, uno dice, pero 0,5 grados. En realidad, esos 0,5 grados pueden significar una diferencia terrible en la biodiversidad, en el clima, etc. ¿Ya? Bueno, la Francisca también nos aporta aquí desde el chat. Yo lo voy a leer. Dice, es un fenómeno caótico porque eventos climáticos como huracanes están apareciendo más seguido. También cuando se presentan temperaturas altas y bajas que no eran comunes hace unos años, la intensidad de las lluvias, etc. Claro que sí, mientras en algunos países están pasando sequía, en otros lados se está inundando, ¿cierto? Entonces, realmente es algo caótico. Muchas gracias, Francisca. ¿Ya? ¿Algo que aportar con eso, alguno? Bueno, nos vamos a la segunda preguntita. Y dice, ¿qué es un modelo climático y para qué nos sirve? Bueno, yo no conozco mucho el tema. ¿Alguien quiere hablar sobre qué es un modelo climático? Bueno, en general, el clima, bueno, para todo, para las explicaciones de todas las cosas, uno hace un modelamiento, ¿ya? Desde algo muy simple, ¿cierto? Como enseñar,
o cómo poder determinar cómo van pasando las cosas, claro. Es una especie de gráfico que nos dice o nos ayuda a generar tendencias, ¿cierto? Hacia dónde vamos o cómo están ocurriendo las cosas. Entonces, al hacer modelos climáticos se puede ir interpretando lo que podría pasar en algún momento, ¿cierto? Entonces, ahora, es difícil predecir el estado del tiempo para los meteorólogos, en algunos casos sí, en otros no. Ahora, existen muchas variables, como decían, ¿cierto? Como decía Lian, el viento, la temperatura, las corrientes marinas, ¿ya? Entonces, pueden ellos hacer un pronóstico, pero de un momento a otro aparece una corriente nueva que no conocen y nos cambia el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso que se equivocan con tanta frecuencia, ¿cierto? Es como cuando hablamos de los sismógrafos, también hay tendencias, también se dice, no, este mes debería haber eventos sísmicos, etcétera, etcétera, pero son situaciones difíciles de predecir. Ya hay muchos factores que pueden alterarlo. Ustedes sabían, por ejemplo, que el Amazonas se fertiliza con los vientos provenientes del desierto del Sahara. ¿Habían escuchado alguna vez? Yo cuando lo vi, así quedé muy sorprendida y es un fenómeno muy lindo porque la arena, imagínense, del desierto del Sahara, que tiene nutrientes, que tiene fertilizantes, etcétera, o minerales, llega como una nube completa y fertiliza la selva del Amazonas. Imagínense, uno piensa que son cosas totalmente distintas, o dice, ¿cómo van a llegar esos vientos y esos materiales particulados a la selva? Pero es así. Entonces el mundo va, son ciclos de nutrientes, ¿cierto? Y todo está completamente ligado una cosa con la otra. Por eso que si se afecta en un lado, el otro lado también va a tener sus consecuencias, ¿ya? Ahora, dice, ¿por qué creen ustedes que las predicciones de los meteorólogos son más certeras ahora que hace 30 años? ¿Ya? ¿Alguien que quiera responder eso? Está fácil. ¿Por qué Porque creen hay que...? como más información, ¿no? Más información, más estudios. Ya, ¿cierto? Hay más estudios, hay más tecnología también. Exacto, Sí. la Carla ahí pone. Hay mucha más tecnología que hace años, ¿cierto? Y ahora tenemos sistemas computacionales que pueden realizar predicciones. Imagínense recién cuando se creó el computador, este caballero pudo crear este modelo. Imagínense ahora que se pueden hacer simulaciones en 3D incluso, que se pueden hacer investigaciones con infrarrojo, con un montón de otras técnicas. Entonces, ahora, claro, debería ser un poco más sencilla esta labor de predecir, ¿cierto?, lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué otros fenómenos también creen ustedes que son de tipo caótico? ¿Ya? Que sean fenómenos que nos acontecen. ¿Qué creen ustedes que puede ser algún ejemplo de un fenómeno caótico? Que un pequeño cambio puede generar cierto un caos mundial o local. ¿Qué cosas se les ocurre? ¿Qué pasaría, no sé, en Chile? ¿Qué puede resultar caótico? Aparte de ¿Los que llegue un deshielos? día. Ya, los deshielos, ¿cierto? En algunas zonas, ¿cierto? Hay un deshielo y, no sé, podría desaparecer una isla inmediatamente, ¿ya? Pero algo así como que cause un impacto como inmediato. ¿Qué podría ser? Profe, yo creo que puede ser el mismo ser humano, puede ser un fenómeno caótico. Exacto. Desatan guerra y de un momento a otro queda la escoba, ¿cierto? Entonces, también nosotros somos como una bomba de tiempo. La Fran Luco me dice la erupción de un volcán, sí, también está dentro de los eventos o fenómenos caóticos. La La erupción. naturaleza, ¿no? Ya, pero ¿en qué caso, por ejemplo? Los árboles, todo eso. Ya, pero algo más concreto, por ejemplo, algo que ocurra, en el caso, por ejemplo, de un volcán. Erupciona un volcán y al tiro tenemos problemas. Por ejemplo, la erupción del volcán Chaitén. Provocó nube tóxica, la gente tuvo que irse del lugar, fue algo totalmente caótico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque causó muchos estragos,
¿Qué otras cosas pueden causar mucho estrago? Claro, una inundación, ¿cierto? También podría ser. Si hablamos de los volcanes, ¿cierto? También podríamos hablar de algún evento sísmico, ¿cierto? Algún evento sísmico, un terremoto. Tsunami. ¿Ah? Tsunami. Un tsunami, ¿cierto? Sí, esos son Uy, eventos caóticos. Ahora, por ejemplo, una guerra, como decía o el hombre que puede provocar, ¿cierto? Ya la creación de un virus o duplicación de un virus también nos puede generar, ¿cierto? Un caos inmediato. Ahora lo del coronavirus, imagínense, vamos a estar como 2 años usando mascarilla. ¿Qué más caótico que eso? Los ecosistemas, ¿cierto? Son inestables, claro, porque todo tiene un orden. El ecosistema, las redes alimentarias, los ciclos de los nutrientes, tienen todos sus detalles, ¿cierto? Y funcionan bien, pero cuando los vamos alterando ya nos queda la escoba. Por ejemplo, si caen los valores de la bolsa, algo súper así trivial, si nos vamos a algo, se caen los valores de la bolsa de valores. También eso causa un caos. ¿Por qué? Porque quedaría la escoba en todo el mundo, baja el precio del dólar y así. Entonces esos son fenómenos caóticos que pueden causar estragos, ¿cierto? Que pequeños cambios pueden causar estragos completos. Ya a eso se refiere con un fenómeno caótico. Ya, un tornado, exactamente. Una gran depresión, ¿cierto? Con el concepto económico, ¿ya? Eso también causa estragos. La guerra, ¿ya? Una bomba nuclear, todas esas cosas son eventos caóticos. Entonces, eso es en general lo que les quería mostrar. Y nos vamos a ir... Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué es lo que es el péndulo doble? ¿Dónde sale eso? Porque cuando busqué información para la tarea de esto, me salió ¿Ya? eso que también era caótico. El Entonces péndulo no... doble. Ajá. La verdad es que no tengo idea. Voy a buscarlo ya porque me llama la atención. Péndulo Entonces doble. quedé con la duda y quería consultarle. Me dejáis a mí con la duda también. Así que la voy a buscar, ¿ya? Porque me llama la atención. Bien, bien, bien. O sea, no puedo saberlo todo, ¿por cierto? Ya. Miren, para finalizar, ¿cierto? Nuestra clase de hoy vamos a ver, bueno, tenemos los causantes del calentamiento global, alteraciones al sistema terrestre y principales impactos, ¿cierto? Observando este gráfico, ¿cuáles son las actividades humanas que tienen mayor responsabilidades o consecuencias en el cambio climático? Tenemos el uso de la energía, ¿cierto? Contaminación y el cambio de los usos de suelo. Tenemos una linda montaña llena de árboles y nosotros deforestamos todo y hacemos casa, ¿cierto? Viene una lluvia, diluvio. ¿Por qué? Porque los árboles contienen la humedad, las raíces atrapan, ¿cierto? Entonces nosotros ocupamos los suelos de la forma que se nos plazca, ¿cierto? E intervenimos los ecosistemas. Contaminación, ¿para qué decir? Todo lo que se contamina a partir del uso de la energía, ¿cierto? Del uso del transporte, ¿ya? Y todo esto causa, ¿cierto?, que aumenten los gases de efecto invernadero, que se alteren los ciclos de los nutrientes y que haya pérdida de la biodiversidad. Todo esto, ¿cierto?, tiene como consecuencia el cambio climático, que entre sus principales impactos, ¿cierto? Tenemos riesgos en la seguridad alimentaria, degradación de ecosistemas, eventos meteorológicos extremos, migraciones, impacto de los océanos y sistemas costeros y efectos, ¿cierto?, nocivos sobre la salud humana. Y esto sin mencionar que estamos dejando la escoba en el ecosistema, ¿cierto? Pero eso es como a grandes rasgos todo el impacto, ¿cierto?, que puede causar la actividad humana, ¿cierto?, en el ecosistema. Esto en relación a su actividad antropocéntrica, ¿cierto?, que tiene relación con toda la actividad humana, ya que no se les olvide esa palabra. Pero el sistema, ¿cierto?, o el planeta Tierra ha pasado por eventos también antes de que llegara el ser humano, ¿cierto?, donde había mucha erupción volcánica, mucha actividad sísmica, ¿cierto?, y que también provocaron algunos hechos de caos,
Ya no le echemos toda la culpa al ser humano, también hay procesos cíclicos que se van repitiendo y que se van mostrando en los distintos en las distintas